Hoy nos metemos de lleno en un tema súper importante en el mundo del audio. Vamos a tratar de entender bien las diferencias, los usos de tres herramientas que son como el pan de cada día en la mezcla: compresores, limitadores y clippers. Y para esto, bueno, nos basamos en un material que lo explica bastante bien. Hola, ¿qué tal? Sí, es un tema que siempre genera preguntas, ¿no? Incluso para gente que ya tiene cancha. Parecen hacer cosas parecidas, pero la verdad es que cómo funcionan y para qué sirven mejor, ahí está el detalle. Exacto. La idea hoy es justamente esa: aclarar cómo cada una maneja la dinámica, o sea, los niveles de volumen, los picos, esas subidas y bajadas, y cuándo conviene más usar una u otra. Todo esto, claro, viendo lo que nos dice este material que revisamos. Y fíjate que para empezar, el material usa una analogía que me pareció buenísima, la de los cuchillos. Ayuda mucho a visualizarlo. Ah, sí. Es muy buena, ¿verdad? A ver, pensemos en la cocina. Tenemos el cuchillo de chef, ese grande, bueno para la carne, las verduras. Ajá. Luego está el de sierra, ¿no? Que es ideal para el pan o un pastel. Corta diferente. Claro, tiene otro filo, otro propósito. Y el chiquito, el de pelar, para cosas más delicadas, una fruta pequeña, detalles. Todos son cuchillos, todos cortan, pero cada uno a su manera y para su tarea específica. Y bueno, lo mismo pasa con estas herramientas de audio. Compresor, limitador, clipper, todos manejan niveles, sí, pero cómo lo hacen y el resultado, eso cambia. Totalmente. Ok, entonces vamos a desglosar esto. Empezamos por los limitadores, ¿te parece? El material los define de una forma muy gráfica. Sí, perfecto. A ver, el limitador. La idea central es que actúa como un techo, ¿no? Un límite que la señal simplemente no puede cruzar. Tú fijas un nivel, el umbral, el threshold, y cualquier pico que quiera pasar de ahí, pues lo aplasta. Así de simple, le impide pasar. Sí, en la demo que vimos se notaba clarísimo en la forma de onda. Una batería sin limitar, con sus picos puntiagudos. Sí, bien definidos. Ujú. Y al ponerle limitador, ¡pum! Esos picos se veían como achatados, ¿no? Más planos arriba. El sonido, claro, ya no tiene esos golpes que sobresalen tanto. Y lo interesante aquí, que el material destaca mucho, es el por qué se usa. Generalmente buscas un control total, absoluto, y si lo haces bien, puede ser bastante transparente. O sea, controlas los picos sin que se note demasiado que estás procesando el sonido. Bueno, a menos que lo fuerces mucho, claro. Es ideal para crear una base súper sólida. Como en el ejemplo que daban del bajo eléctrico. Describían esa situación típica. El bajo a veces suena más fuerte, a veces casi desaparece en la mezcla. Esas fluctuaciones, sí, que a veces te vuelven loco en la mezcla. Exacto. Y lo curioso es que ahí, en ese caso, no usaron un compresor de entrada, que uno pensaría, Sí, sería lo primero que se te ocurre quizás. sino que fueron directo a un limitador. Y la razón era esa. Querían clavar el nivel, hacerlo súper consistente. Justamente, buscaban esa solidez. Y el resultado que describen, ese bajo que antes como que bailaba, ahora era una base firme, constante. Ya no tenías esas subidas y bajadas tan marcadas. El material lo decía así, como pasar de algo errático a una roca, ¿no? Para construir encima. Ahora, es importante el matiz que ponen ahí. Dicen, ojo, esta fue una decisión para esa canción, para esa mezcla. Quizás en otro estilo musical, esa dinámica del bajo es justo lo que quieres mantener. Claro, no es una regla universal. Para nada. La clave en ese ejemplo fue el control intencional para lograr esa solidez específica. No es que haya que limitar todos los bajos siempre. Entiendo. Y me imagino que ese control buscaba más la estabilidad en la mezcla general que preservar cada detalle de la dinámica original del bajo. Exacto. La prioridad en ese caso era la consistencia, para que funcionara bien con el resto. Y esa misma lógica la aplicaron a otras cosas, como las voces. Cierto, cierto. Mencionan las voces. En la voz principal, en el coro, que parece que ya estaba bastante pareja. Sí, ya venía controlada. Usaron limitador, pero muy sutil, apenas actuando en los picos más altos, quitando 1 o 2 dBs como mucho. Casi como un seguro, ¿no? Para que nada se escape. Pero donde realmente se ve la fuerza del limitador, según el material, es en los coros, las voces de acompañamiento. ¿Ah, sí?
Ahí sí que era más notorio. Decían que esas pistas eran mucho más dinámicas. Si vieras la forma de onda, sería como picos y valles todo el tiempo. Como dientes de sierra, mencionaban. Eso. Y ahí tomaron una decisión más drástica, ¿no? Aplicaron el limitador con más ganas. Sí, bastante más agresivo. ¿Y por qué? Para lograr una consistencia de nivel mucho mayor entre todas esas voces de acompañamiento. Incluso mostraban cómo se veía en el medidor. Sin el limitador, el nivel saltaba un montón de menos 15 dB, por decir algo, a picos mucho más altos o partes más bajas. Ajá. Y con el limitador ya trabajando, el nivel se quedaba mucho más estable, moviéndose en un rango mucho menor. Y la justificación para hacerlo así tan agresivo es interesante para la mezcla. Si tienes los coros súper parejos en nivel, es más fácil ponerlos en el estéreo, ¿sabes? Unos a la izquierda, otros a la derecha. Ah, claro. Y que se queden ahí quietitos, balanceados con la voz principal en el centro. Se convierten como en un colchón sonoro más fácil de manejar. Tiene lógica como estrategia, pero ¿no corres el riesgo de que suenen como aplastados, sin vida, si los limitas tanto? Esa es justo la advertencia clave que hacen. Lo dejan clarísimo. Esta técnica de limitar los coros así fuerte no es la receta para todo. Fue una solución para ese problema específico, donde lo más importante era el control para facilitar la mezcla. Entiendo. Si buscas coros más naturales, con más aire, más dinámica, pues esta no sería la forma. La intención manda, siempre. Queda claro. Siempre esa tensión entre control y naturalidad. Bueno, pasemos a la siguiente herramienta, el clipper. ¿Cuál es la diferencia clave con el limitador? Porque ambos parecen poner un tope. La diferencia clave, y el material lo explica súper bien, es cómo manejan los picos que pasan el umbral. El limitador, digamos que los aplasta suavemente, los redondea para que no pasen. El clipper es más radical. Literalmente los corta. Tac. Les mocha la punta. Chops the tops right off, como decían. Exacto. Es como pasar una tijera por encima de la forma de onda. La imagen que usaban era muy clara. Con limitador, los picos se ven redondeados. Con clipper, se ven planos arriba, como rebanados. ¿Y dónde funciona bien esta técnica, según ellos? Sugieren que los clippers son útiles cuando quieres controlar la dinámica, sí, pero sin perder el punch, la pegada inicial del sonido. Algo que a veces, con compresión o limitación muy rápidas, se puede suavizar un poco. Piensan sobre todo en baterías, percusión. Dan un ejemplo práctico con la batería completa. El problema era que los picos más fuertes, sobre todo de la tarola o caja, y el bombo eran inconsistentes. Un pico llegaba, no sé, a menos 8.6 decibeles fs. Mientras otros se quedaban más abajo. Exacto. Y la solución fue usar un clipper. Ajustaron el umbral para que cortara todo lo que pasara de, digamos, menos 12 o menos 3 decibeles fs. Y el resultado es interesante. Los picos se vuelven súper consistentes, todos llegan justo a ese nivel, menos 12 o menos 13, y no pasan. Y lo más llamativo que señalan es que esto les permitió ahorrar, ¿cuánto? Unos 4 o 5 decibeles de headroom. Eso. Ese espacio libre antes del cero digital que es crucial. Exacto. Tener más headroom te da más margen para trabajar después, sobre todo en mastering, y evitas esas distorsiones feas de la saturación digital. Y afirman que, escuchando la mezcla completa, ese corte de los picos extremos de la batería con el clipper, pues no se notaba negativamente. El medidor de picos sí, mostraba esa línea plana arriba cada vez que sonaba un golpe fuerte. Pero ojo, y aquí viene la advertencia importante sobre los clippers. Hay que ir con cuidado. Si le pidas que corte demasiado, si te pasas de rosca, empiezas a generar distorsión armónica, saturación, que a veces puede ser buscado, para un sonido más sucio, más agresivo. Claro, como efecto creativo. Pero si buscas limpieza, transparencia, abusar del clipper te juega en contra. Entendido. Herramienta potente para picos y headroom en percusión, pero con riesgo de distorsión si no se usa con cuidado. Bien, nos queda la tercera. Los compresores. El material los presenta como... la opción más flexible, ¿no? Totalmente. La más versátil, diría yo. Y la flexibilidad viene por varios lados. La diferencia más obvia con los limitadores, que suelen tener ratios infinitos o muy altos. Como infinito a 1. Exacto. El compresor te deja ajustar ese ratio.
Puedes poner ratios suaves, 2:1, 4:1, lo que significa que por cada, digamos, 4 decibeles que la señal pasa el umbral, la salida solo sube 1. Es un control mucho más gradual, más musical quizás. La comparación visual también ayudaba ahí. Mostraban la batería comprimida, los picos se reducen, sí, pero no quedan totalmente aplastados contra un muro como con un limitador fuerte. Lo que llaman brick wall, sí, o como con el clipper. La forma de onda como que conserva más su forma original, aunque más contenida. Y aquí es donde se pone súper interesante, como dicen ellos. La flexibilidad no es solo el ratio, es sobre todo el control del tiempo de ataque, el attack time. A ver, ¿qué tiene de especial el ataque en un compresor? Bueno, un limitador o un clipper tienen que actuar casi instantáneamente para parar o cortar el pico. Un compresor te deja elegir qué tan rápido quieres que reaccione cuando la señal pasa el umbral. Puedes usar ataques súper rápidos, casi como un limitador, o ataques más lentos. Y ahí está la magia, ¿no? ¿Qué pasa si usas un ataque más bien lento? Exacto. Ahí está la clave. Si usas un ataque lento, dejas que la primera parte del sonido, el transitorio, ese golpe inicial de la tarola, el chasquido de la púa en la guitarra, pase antes de que el compresor empiece a bajar el volumen. Entiendo. Y si encima compensas la reducción general de volumen que hace el compresor, subiendo la ganancia de salida, el make-up gain. El resultado es sorprendente. Puedes lograr que esos transitorios suenen incluso más fuertes, con más pegada que en la señal original sin comprimir. El material lo mostraba clarísimo. Con ataque lento y make-up gain, los picos iniciales en la forma de onda podían ser más altos que los originales. Es medio contraintuitivo, ¿verdad? Si uno piensa que esto solo sirve para bajar niveles. Pero el compresor, usado así, de forma creativa, puede acentuar la dinámica inicial, dar más impacto. Muy diferente al limitador y el clipper, que siempre buscan reducir los picos. Es fascinante eso. Es como esculpir la forma del sonido, ¿no? Y mencionan otro punto clave de los compresores que los diferencia mucho, el carácter tonal. Cierto, muy importante. A diferencia de limitadores y clippers, que muchas veces buscan ser transparentes, aunque el clipper puede añadir distorsión si lo fuerzas, los compresores casi nunca son neutros sónicamente. Cada tipo óptico, FET, VCA, de válvulas, digitales que los emulan, tiene como su propia firma sonora. Explican que no solo controlan el volumen, sino que pueden añadir colores, sabores al sonido. Algunos suenan más como que pegan las cosas, lo que llaman glue. Ajá, el famoso glue. Otros son más agresivos, otros más suaves, cálidos, pueden añadir armónicos, cambiar un poquito la respuesta en frecuencia, le dan carácter, vaya. Lo que nos lleva al último ejemplo práctico que daban, usar compresión en serie en los coros después de haberlos limitado. ¿Compresión? ¿Después de limitar? ¿Para qué? Si ya estaban controlados. Bueno, el limitador ya había hecho el trabajo sucio de controlar los picos y emparejar el nivel general, como vimos. La compresión que añadieron después, según explican, no buscaba tanto controlar más los picos, sino realzar las partes más bajitas de la señal, sacar más detalle de la voz. Ah, ok. Y, muy importante, añadir ese carácter tonal del que hablamos. Querían darle una vibra específica, un color particular. ¿Y cuál fue el efecto que describieron? ¿Cómo sonaba después de esa compresión en serie? Describen el resultado como una voz más suave. Usan la palabra silkier, como más sedosa. Interesante. Con más energía percibida, más detalle en las respiraciones, en cómo terminan las frases, como con más aire alrededor. Es como si el compresor, en este caso, no solo controlara, sino que le diera vida a la voz, añadiendo esa textura y presencia que buscaban. Increíble. ¿Cómo se pueden combinar las herramientas? Muy bien. Creo que cubrimos las tres bastante a fondo según el material, entonces, para que nos quede súper claro, hacemos un resumen rápido de las diferencias clave. Dale, perfecto. Resumiendo lo esencial que sacamos de este análisis. El limitador. Imagínalo como un techo duro, una barrera que no se puede pasar. Aplasta los picos para un control máximo del nivel. Busca ser transparente si no lo fuerzas mucho. Ideal para niveles máximos absolutos o para una consistencia total. Bien. El clipper. También es un techo duro, pero en vez de aplastar, corta los picos. ¡Zas! De forma limpia. Dicen que es bueno para mantener la pegada, el punch, sobre todo en percusión, mientras controlas picos y ganas headroom.
El riesgo, la distorsión si te pasas. Y finalmente, el compresor, el más flexible de todos, con su ratio ajustable y, súper importante, sus controles de ataque y liberación. Puedes hacer desde un control sutil y musical hasta realzar la pegada inicial. Y además, cada compresor tiene su propio color, su vibra tonal. Volviendo a los cuchillos del principio. El imitador es el cuchillo de chef para cortes grandes y precisos. El clipper, quizás el bisturí para cortar justo la punta. Y el compresor, el cuchillo versátil que puede filetear fino o cortar con más textura. La herramienta justa para el trabajo justo. Esa es exactamente la idea. Y si conectamos esto con la filosofía de mezcla, digamos, la elección entre estas herramientas no es solo técnica, de cuál baja más los picos, es sobre todo una decisión artística y de contexto. Depende totalmente de qué buscas para ese sonido en particular dentro de esa mezcla específica. Claro, la pregunta es, ¿qué necesita este sonido aquí y ahora? Control total e invisible para que no estorbe. Más impacto y pegada. Necesita ese colorcito o calidez que le puede dar un compresor en particular. O quiero moldear su dinámica de forma más creativa. Justamente. Y entender estas diferencias, los porqués detrás de cada una, es lo que te permite tomar decisiones más conscientes, más creativas cuando produces o mezclas. Para quien está aprendiendo, esto es oro. Y para quien solo escucha música, te permite apreciar mejor las decisiones que tomaron los ingenieros y productores. Esas decisiones que hacen que una canción suene como suena. Sin duda. Entender limitadores, clippers y compresores te abre un mundo de posibilidades para esculpir el sonido. No son intercambiables, para nada. Son complementarias. Cada una tiene su lugar. Totalmente de acuerdo. Y para cerrar, se me ocurre una reflexión, inspirada por eso que decían del carácter tonal de los compresores, de cómo añadían vibra a las voces. Podríamos ir un poquito más allá del simple control de volumen y preguntarnos, ¿hasta qué punto el sonido propio de estas herramientas, ese color de un compresor, la distorsión de un clipper, la transparencia o no de un limitador, está moldeando la emoción que nos transmite la música que escuchamos todos los días? Dices que no es solo técnico. Claro. ¿Es solo control técnico? ¿O estamos interactuando, sin darnos cuenta, con una capa más de expresión artística, invisible quizás para el oído casual, pero que está ahí, afectando cómo sentimos la música? Qué buena pregunta. Pensar en el sonido no solo como nivel, sino como textura, como emoción. ¿Influenciada por estas herramientas? Definitivamente algo para reflexionar la próxima vez que pongamos play.